Y BC es paralela a AD. Y ya la tenemos ahí. Nada más. Listo. Entonces AD es congruente con BC y entonces una nueva. Dice este grupo que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BCA. Este grupo dice AD congruente con BC y AD perpendicular a BC. AD perpendicular a BC y AD perpendicular a AB. Diferentes. Listos. Este grupo dice entonces AD es congruente con BC, AD perpendicular a DC, AD congruente con DC, teníamos AD perpendicular a DC, AD perpendicular a AB, ADC paralelo a AB, ya está, ¿sí? Y AD paralelo a BC, ahí está, y dice que está. Dice entonces el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Todos sus ángulos son rectos. Pero como dijo que se valía poner de todo. No. Entonces el ángulo BAD de ADC, ángulo DCB, el ángulo ABC, rectos. Y BC congruente con la. Entonces, AD congruente con BC, y ojo con lo que escribe este grupo, escribe esto de acá, AB paralelo a DC, pero ¿de qué están hablando? Paralela a las distancias, ¿cierto? Ojo con los símbolos, ya vamos a hablar un poquito de paralelismo, pero recuerden que no todo es paralelo, ¿sí? Segmento AB paralelo al segmento DC, AD BC, ángulos rectos, congruencia y perpendiculares paralelos. Listos. 8 cosas diferentes, dijeron. ¿Alguien dijo algo más diferente que no anoté? Según la como que vamos a tomar también las perpendiculares, como salen las perpendiculares y terminarían los ángulos todos siempre 90, se puede decir que es un polígono regular. Entonces tú dices que es un polígono regular. Todos sus lados tienen que ser congruentes. O sea, esas son las 9 conjeturas que ustedes proporcionan con lo que nos vamos a divertir un ratito para arrancar. Muchos hacen alusión al paralelismo, pero preguntémonos por un segundo, ¿qué es el paralelismo? ¿Qué es paralelismo? ¿Qué es? La intersección de dos. ¿Qué es la intersección? La intersección de dos rectas pasivas. Si rectas intersectas son paralelas. No, que es vacía. Vacías. Si rectas no se intersecan son vacías. Si rectas no se intersecan son paralelas. no.
No necesariamente. Si no son coplanares, no. Tienen que ser coplanares. Me están dando ejemplos, pero yo quiero saber qué es el paralelismo. ¿Qué es en matemáticas? La teoría de conjuntos no habla de qué cosas. Pues ahí está la pregunta, pero paralela, pero paralela. Imagínense que el paralelismo es una relación, ¿cierto? Es una relación entre dos figuras geométricas, ¿cierto? Un ejemplo de ello es hablar de dos rectas paralelas. Pues, pero yo no puedo hablar de paralelismo con una sola figura geométrica, ¿o sí? Por eso es una relación. Necesita al menos de otra figura geométrica para poder comparar. Es igual que la perpendicularidad. Solita no se puede hablar de perpendicularidad con una recta. ¿Y qué cosas pueden ser paralelas? Las rectas. Los segmentos pueden ser paralelos. Sí. Sí. Están contenidos en las rectas que los contienen. Los radios pueden ser paralelos. Las semirectas. Las circunferencias. No. ¿Verdad que sí? No, o sea, ahí es la definición de decir los conjuntos de algo pueden tener la relación de que son paralelos. Por ejemplo, con las circunferencias que estamos haciendo acá. Dos circunferencias pueden ser paralelas y los planos que las contienen son O sea, paralelos. pueden haber planos paralelos. Pueden haber espacios paralelos. También. Hablemos un segundo de paralelismo, porque para que dos rectas sean paralelas por ahora se requiere que su intersección sea vacía y las rectas sean coplanares. ¿Por qué? Porque esa segunda característica tan clara de la planalidad de rectas. Porque es que puede haber un caso en el que las rectas no se intersecan, pero digamos que una recta, es que no sé cómo explicarlo, sino que una recta va horizontal y la otra vertical. No, porque Cuando dices esto, Sí, que uno está en el otro también está plano. pero que obviamente no son coplanares, o sea que no son coplanares. estas dos rectas no se intersecan, son paralelas. No queremos que eso sean rectas paralelas, ¿cierto? Porque si no tendríamos infinitas rectas paralelas por este punto ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si tenemos infinitas rectas paralelas por este punto? ¿Señor? O sea, se podría, digamos, construir un plano paralelo a la figura. No, yo te estoy diciendo, si aceptamos que las rectas sean, no sean necesariamente coplanares, por ejemplo este de acá, ¿cuántas rectas paralelas hay de la recta B por D? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden haber? Por un punto externo solamente ¿Cómo? por un punto externo solamente para una paralela. Ay, qué corcho. Pero Porque si le quitamos la condición de que sean coplanares, esto es posible, ¿no? Estas rectas no se intersecan con estas, son paralelas. ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque sí. Pero, exacto, pero si le quitamos a la definición lo coplanar, ¿qué pasa? No todas las rectas van a estar en un mismo plano. Imagínate otra recta aquí en otro plano diferente. ¿Qué pasa si le quitamos la condición a la definición de paralelismo de que sean coplanares las rectas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque nos dijeron siempre que por un punto externo solo existe una recta paralela. ¿O por qué deben ser coplanares? ¿Qué creen?
con el cumple. Pues el cumple que uno se puede encontrar un plano que las contiene ambas para que se vuelvan paralelas y tendrá la intersección que cumpliría la condición de que sean del paralelo. El plano podría intersecar la recta, ¿estás diciendo? Ajá. Pero y las rectas no. Me confundí. Es que Estoy proponiéndoles la hipótesis. Sabemos que la definición de paralelismo es dos rectas son paralelas si su intersección es vacía y son homologadas. ¿Qué pasa si le quitamos la condición de que sean homologadas? Eso ya además es otro tema. Sigamos entre esas rectas, estableciéramos un ángulo, el ángulo cercoplanar ya no se podría, ¿no? Porque si esa recta al ser... El ángulo al cercoplanar. Claro, porque o sea, sabemos, digamos que podemos remontarnos que por rectas paralelas podemos sacar, es que no me acuerdo cómo era, pero creo que son ángulos altamente internos, no me acuerdo cómo era la vuelta, pero que se determinan por rectas paralelas. Al haber eso no podemos determinar un ángulo porque el ángulo cercoplanar no cumpliría, porque un punto no está en el mismo plano. Pero no porque no existan alternos internos, porque no dos significa rectas que no sea posible. No, pero digamos que alternos se necesitan paralelas y si tomáramos otro como paralelas ya no cumpliría esa decisión de alternos internos. Perpendicularidad. Pero pues. Es por la perpendicularidad. No, con muchas cosas. ¿Quién se le ocurrió poner que las rectas sean paralelas? ¿Amplíes? ¿Por qué? ¿En dónde lo propuso? ¿Se lo recuerdan? Pero si está por el punto de intersección va a ser ¿Cuántos postulados propuso Euclides? 5. ¿Qué decía aquí? Si se supone que tenemos una recta que es paralela a la que está en el plano y tenemos la otra que también es paralela al plano, A la que está, a la recta que está. está en el plano. Es que yo estaba diciendo que por Esas la dos. transitiva, esas dos también serían Pero paralelas. estás asumiendo la transitividad del paralelismo. Pero entonces, para tener un punto de estar salidas por tener un mismo punto en común, no cumple la intersección vacía. Suponiendo que la transitividad del paralelismo es verdad. Pero si asumimos esta una relación. Profe, ¿eso no tiene que ver con la perpendicularidad? Que por ejemplo, pues sería porque a un punto externo solo existe una perpendicular, una única perpendicular a esa recta. Puedo construirlo de esta forma perpendicular a esta recta y a esta. O de este punto a esta también. Pero los dos serían paralelos a ese mismo punto, ¿no? Estás aludiendo a otro problema, que si dos rectas son perpendiculares a una misma son paralelas. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál era el quinto postulado de Euclides? Consulten los nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, si una línea recta corta otras dos líneas rectas de manera que la suma de los dos ángulos interiores, ¿sí es eso? ¿Quinto postulado? Eso parece, pero ¿sí es eso? Léelo, a ver. Si una línea recta corta otras dos líneas rectas de manera que la suma de los dos ángulos interiores de un lado sea menor que dos ángulos rectos, entonces las otras dos líneas rectas, si se prolongan lo suficiente, se cortarán al mismo lado de la primera línea en que se encuentran aquellos ángulos. O sea, no entendí nada, pero Una traducción más moderna, ¿qué quiere decir ese postulado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? No, esa es la de ¿A quién encontraron más en la Biblia? Señora, es una cicla que interseca a dos rectas y los ángulos interiores suman menos de 90 grados, significa que las dos rectas que están intersecando sí o sí van a tener una intersección más adelante. y están hablando de que no son paralelas. No sé, si suman a 90
Si son iguales a... Si suman 180 grados, significa que las dos rectas no van a tener ninguna intersección más. O sea, para fue que si tiene una recta acá y otra recta acá, de tal manera que la suma de este y este ángulo es menor a 180, esas rectas se van a intersecar, ¿cierto? Pero si estos ángulos fueran rectos, no. Es el postulado de las paralelas, pero más modernamente uno puede decir el postulado de las paralelas dice que por un punto externo a una recta existe una única paralela a la recta A. Una única. ¿Cierto? Quiere decir que esto de acá cumpliría el postulado 5 de Euclides, porque ahí estoy poniendo dos rectas paralelas a una recta A, si aceptáramos esa definición. Pero eso es cuestión de un postulado, ¿cierto? El postulado se puede utilizar. ¿Por qué Euclides se le ocurrió colocar eso como postulado? Señor. Es que creo que ahí también afecta el hecho de los ángulos. Al tener dos rectas en distintos planos, por decirlo de una manera, no vamos a poder formar esos ángulos de las intersecciones para determinar si son paralelas o no. Claro, con todos los teoremas que surgirían suponiendo que las paralelas son coplanares. Imagínense que Saccheri, ¿lo han escuchado? El cuadrilátero de Saccheri. ¿No lo han escuchado? Eso es cultura general de matemáticas, ¿cierto? Saccheri, a 600 tal vez, dijo, estudiando geometría euclidiana, que ese quinto postulado estaba como raro. Claro, eso debería demostrarse, ¿cierto? Entonces, él va a demostrar que por un punto externo a una recta solo existe una recta paralela, no como demuestra unicidad. Diciendo que hay. Por contradicción. Negando. ¿Qué dijo Saccheri? Sin asumir el quinto postulado de Euclides. Supongamos que por un punto externo a una recta A existen dos rectas paralelas. ¿Y a qué llegó? No llegó a ninguna contradicción el hombre y sin querer queriendo demostró geometrías que no cumplen el quinto postulado de Euclides. Son las geometrías no euclidianas. ¿Cierto? En la geometría no euclidiana, en una de ellas, puede haber infinitas rectas paralelas a una recta A. Y por supuesto eso cambia toda la geometría clásica. ¿Cierto? Porque va a cambiar los alternos internos, porque ya la suma de los ángulos entiende que no va a ser 180. Con eso te acaba de decir infinitas rectas paralelas a una misma recta por un mismo punto. Sí. Sí. Ahí es lo que existen planos paralelos. Si tú piensas en un punto, por un punto pasa una infinita recta, ¿verdad? Entonces, Claro, habría habría que poner poner plano acá, condiciones. plano acá. Pero eso fue lo que sucedió en la historia de las matemáticas, en particular de la geometría. Entonces imagínense a Saccheri negando el quinto postulado para demostrarlo. Él no quería, él estaba seguro que solo había una recta paralela. Solo dijo, pero eso no debe ser un postulado, sino debe ser demostrado. Y el hombre se puso a negar eso y empieza a desarrollar la demostración y nunca llega a una contradicción, pero sí llegó a que es una posibilidad. Quiere decir que hay dos geometrías, ¿cierto? Ahí se dividen las geometrías. La geometría euclidiana considera, pues por supuesto, el quinto postulado de Euclides, la unicidad de las paralelas. Pero las no euclidianas lo niegan, ¿cierto? Y ahí tenemos ya muchos campos de geometría no euclidianas. ¿Conocen alguno? La de Riemann. La de Riemann. La hiperbólica, la esférica. Y hay unas cuantas geometrías que no son euclidianas porque básicamente no cumplen el quinto postulado. ¿Cierto? Imagínense ahora, por ejemplo, hacer geometría en una esfera. ¿Qué significa hacer geometría en una esfera? En una esfera que se supone que es una recta. Una circunferencia. Y entonces hay circunferencias paralelas en una esfera.
lamentablemente no se estudian, ¿sí? Y las personas, los profes que están en los colegios siguen sin saber geometrías euclidianas y son importantísimas, básicamente porque vivimos en una esfera, básicamente por eso, ¿cierto? Pero bueno, vamos a estudiar la geometría de Euclides, o sea, nosotros sí vamos a asumir como verdadero el postulado de Euclides. Y eso implica que tenemos nuestra definición de rectas paralelas que está en el sistema teórico. Dos rectas son paralelas si su intersección es vacía y son coplanares. Y el postulado de Euclides implica que por un punto externo a una recta existe solo una paralela, no más. Bien. Con eso en la cabeza, entonces, ahora sí podemos entender esta relación de paralelismo. Y es que lo que ustedes están trabajando acá es el cuadrilátero de Sachin. Este es el cuadrilátero de Sachin. Un cuadrilátero con segmentos perpendiculares y un lado congruente. Ahí arrancó Sachin para demostrar que el postulado era posible. Ese fue el inicio. Siempre esto en todas estas preguntas. Con eso entonces tenemos que demostrar 9 cosas. Sin embargo, arranquemos con los términos nuevos. Ya hablamos del paralelismo, conocemos la congruencia, pero ¿y qué es un rectángulo? Que los 4 ángulos son rectos. Todos los ángulos, pero dímelo completo, un rectángulo es Una figura un plana. cuadrilátero Que tiene sus 4 ángulos. con todos sus ángulos rectos. Eso es un rectángulo. ¿Quiere decir que un cuadrado es un rectángulo? Dos parejas de segmentos congruentes, o sea, el cuadrado. Una pareja, exactamente una pareja. O sea, están diciendo que el rectángulo es un cuadrilátero con 4 ángulos rectos y sus lados opuestos congruentes. Y se necesitan todas las condiciones para que sea rectángulo. O sea, pueden encontrar un rectángulo con un cuadrado completo teniendo lados opuestos congruentes. Un rectángulo requiere 4 ángulos rectos y lados opuestos congruentes. O le podríamos quitar cosas. 2 ángulos rectos. Los 4 ángulos. ¿Solo 2 ángulos rectos? ¿Cuáles? Ahí fue lo que dijiste. Las esquinas opuestas. No, digamos que todas las condiciones los 4 ángulos permanecen. ¿Así? O sea, tú dices que si quiere 2. Porque solo quito una condición por la otra. Y entonces, parece que tiene como muchas propiedades el rectángulo, ¿cierto? Pero basta con tomar una como definición y lo otro habrá que demostrar. ¿Cierto? Entonces, por ahora, vamos a asumir que un rectángulo es un cuadrilátero con 4 ángulos rectos. Eso implica que un cuadrado es un rectángulo. Un rectángulo es un cuadrado. No. Pero siempre. En nuestro caso. ¿Cierto? En el resto de los casos no se sabe. Listo. Esto es un rectángulo, también está en el sistema teórico, entonces podríamos probar, tendríamos que probar estas perpendicularidades. O sea que estas tres están como contenidas, ¿cierto? De hecho, con la 8 también. Estas de acá, todas parecen indicar, concluir que el cuadrilátero ABC de es rectángulo. ¿Cierto? Habría que y polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Me está oliendo la cara cuando las puse. Las medidas de todos sus ángulos deben ser iguales.
pensando en el cuadrado, el pentágono regular, hexágono, octágono, todos los que tienen Todo lo lados regular. iguales y ángulos iguales. Bueno, esa está interesante, pero la hagamos de último. Y entonces aquí te están diciendo algo. Si es un rectángulo, que todos están de acuerdo en que lo es, un rectángulo no sería un triángulo. Tiene 4 lados iguales. No entiendo para qué levantas el brazo. Listo. Entonces la dejamos aquí pendiente y después la revisamos con más calma. ¿Qué surge de esto? Primer teoremita que vamos a demostrar. Dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas. ¿Cierto? Y alcanzamos esto. ¿Quieres escribir? Yo grabo. No es que no quiero escribir. Escrito. Yo te ordeno, soy el líder de este grupo. Pongamos que esta recta y la recta perpendicular a n por el punto A y L es perpendicular a n por el punto B y vamos a demostrar que n y L son paralelas. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar usando el diagrama común de afirmación garantía mientras vemos la necesidad de usar el otro. Listos. Entonces, n es perpendicular a n por A. L es perpendicular a n por B y eso es el dato. Bueno, entonces por definición de rectas perpendiculares, ¿qué quiere decir? Los rectos. ¿Cómo? Señor. Pongámosle más puntos a esto. Entonces, como yo les había contado que metía plan a los que estuvieron, en el que metía el espacio, vamos antes a saltar muchos pasos, detallitos, ya no son tan relevantes escribir porque sabemos que se puede deducir. Entonces, por ejemplo, voy a decir que el ángulo, ¿cuál ángulo quiere decir que es recto? ¿Sea B? ¿Y algún otro? ABD. ¿DBA? ¿Este? Cualquiera, los dos. Y el ángulo DBA rectos. ¿Qué cosa me permite llegar a esa conclusión? Definición de rectas perpendiculares. La definición de perpendicularidad o de rectas. ¿Listos? Creo que no siempre se hace la, o sea, no sería el DBA, sino el después de ¿Otro punto DBA, acá? sí. No. ¿Acá? No, ¿Acá? la recta que continúa de A B a la derecha. El rayo opuesto, El rayo opuesto al rayo BD. Acá. A la derecha. Gracias por hablar bien. ¿Cómo se llama? F. Entonces, el ángulo AB. O sea, tú dices que más bien este ángulo. Sí. Y por ángulos internos tenemos la perpendicular. No, pero creo que ese no lo tenemos. Toca crear la ventana. No tenemos. Pero la
definición. Solo la definición. Entonces sí toca por el otro lado. Bueno, vamos a construyendo. Ángulos CAB y ángulos DBA rectos. Queremos probar que la recta M y L son paralelas. Pues por el postulado de Euclides, donde decía que si La la suma. suma de los dos era menor que... No, pero ojo que nuestra estructura postulada es por un punto externo a la recta existe una única paralela. Hagámoslo por contradicción, ¿no? Por contradicción, O ¿cierto? sea, es que sí, pues yo o sea, demostrar, o sea, si yo ya digo que son coplanares, porque, o sea, yo puedo decir que son coplanares porque tienen tres puntos no colineales, A, B y D, y B, A y C. Entonces las dos rectas van a ser coplanares. Van a ser coplanares porque hay tres puntos no Faltaría colineales. decir que no se intersecan. Falta decir que no se intersecan para que sean paralelas, usando la definición de paralelismo. Entonces vamos a suponer que lo hacen, ¿cierto? Sí. Entonces, supongamos Genial. que la recta N intersección con la recta L es diferente de vacío. ¿Cuál es la garantía? Contradicción. Contradicción. Negación de la tesis, ¿cierto? Listos. Supongamos que la recta N y L se intersequen, porque la otra parte de que sean coplanares se puede deducir. O sea, yo creo que la negación de la tesis no sería entonces que son paralelos, o sea, que no son paralelos. Y al no ser paralelos. Entonces digamos que no sean paralelas. Supongamos que la recta N no es paralela con la recta L. No, porque va a crear un punto. Va a crear la intersección. Entonces, eso nos llevaría a dos casos, ¿cierto? ¿Cuáles? Que la intersección es diferente a vacío. Que la intersección Es diferente. N intersección con L es diferente de vacía. Que no se ¿Por qué O? porque es la negación de la. Porque es la negación de la I. Leyes de De Morgan, ¿cierto? Y que la ¿Y la otra. I de dónde? De la definición de paralelismo. Rectas son paralelas, son coplanares y su intersección es vacía. Si yo niego, eso cambia o no, ¿cierto? O se tiene esto o No, hay una de ellas que no pertenece al no son coplano. coplanares. N, L no son coplanares. ¿Definición de qué? De La paralelismo. definición de paralelismo, ¿cierto? Solo que es su negación. Listos. ¿Y ahora qué pasa? Analicemos el caso 1 que es el más interesante. El caso 2 se puede deducir. ¿Qué pasa si la intersección de N con L es diferente de vacío? Mira, como es un punto de X tal que- Hay un punto que pertenece a L, ¿cierto? Entonces, existe un X X. tal que pertenece a la intersección entre N y L. X pertenece a la intersección o es la intersección. No, pertenece. ¿Pertenece o es? Es la intersección. Porque es. Porque es. ¿Cuál es la garantía? No pertenece. Igual. Teorema de intersección de rectas dice que